Hola a todos, bienvenidos al 7º episodio del Tercer Hilo Podcast. Bienvenidos, qué nota estar acá con ustedes, poder compartir este espacio con una mujer tan especial para nuestro matrimonio que es Juli. Estamos muy contentos y animados por hacer esta segunda parte de esta serie de 2 episodios. Así es, como lo hablamos la última vez que tuvimos este podcast con Juli, ella nos está contando sobre el matrimonio con propósito. Estamos muy contentos porque en estos momentos estamos en un lugar fuera de nuestra casa, en un lugar maravilloso, y hoy Dios nos da la oportunidad de grabar este podcast con un montón de herramientas chéveres que nos las da un amigo que admiramos demasiado. Y bueno, un saludo para Robbie y para su esposa. ¿Qué te parece entonces, mi amor, si empezamos? Muy bien, comencemos. Bueno, para recapitular un poco lo que vimos en el episodio anterior, algunas ideas que nos quedaron de lo que nos contaste, Juli, fueron entender cómo Jesús, si es el centro del matrimonio, podemos aprender a ser en realidad uno mismo, a perdonar y sobre todo orar juntos, el poder que hay en orar juntos. Cómo hablamos de la Biblia, en donde es enfática en mencionar que la mujer debe disfrutar a su esposo y su esposo debe disfrutar a su esposa. Hablamos también de llegar a acuerdos, que debemos buscar esos acuerdos, que Dios reunió diferencias entre la pareja, pues con un propósito, buscando complementarnos. Y también hablamos, Juli, y nos mencionaste algo que yo creo que es muy valioso mencionarlo, y es estar en desacuerdo agradablemente. Yo creo que eso fue de lo que más se me grabó en ese podcast que hablamos con ella. Así es. Entonces, bueno, Juli, yo creo que podemos retomar donde nos quedamos y cuéntanos un poquito cuando tú hablabas de bendecir al otro, ¿de qué se trata? Pero primero, Juli, saluda, que no te dejamos salir. Claro que sí. No, qué alegría en serio estar aquí. Créanme que, se lo repito, es un gran regalo y Dios es muy grande de poder permitirnos seguir compartiendo esto tan hermoso. Entonces, estoy demasiado feliz. Yo creo que hay algo muy importante de todo lo que hemos hablado dentro del matrimonio, y es, hay que aprender de lo que le gusta al otro y lo que no le gusta. Yo he aprendido que mi esposo realmente valora pasar tiempo de calidad juntos, aun cuando yo soy una persona que le gusta hacer más cosas a la vez. Él tal vez puede enfocarse en uno solo. Yo puedo ser ahí distinto. Y he aprendido que en ese momento necesitamos darle toda nuestra atención y sentarme, decirle algo, o sea, dedicarme en serio para que él se sienta especial. Yo siento también que no es solo yo, y esto es importante, que dentro de los matrimonios, aquí estoy yo como una voz, como esposa, como mujer, pero no crean, aquí hablo también, somos una sola carne y un solo espíritu, entonces hablo también en nombre de mi esposo, y sé que él también se ha esforzado por aprender lo que a mí me gusta. Puede que haya muchas cosas que a él lo saquen de su comodidad, y sé que por el amor que Dios pone en él por mí, pues también lo hace. Entonces, yo creo que a veces son cosas pequeñas, pero la verdad ayudan a mantener muchos matrimonios saludables. Qué rico, Juli. Juli, ¿y cómo ha cambiado tu percepción de felicidad en el matrimonio luego de conocer a Dios? Esto es un tema que, la verdad, me gusta mucho esa pregunta, porque siempre creemos que todo es rosas, pétalos, pero yo creo que nosotros en realidad aprendemos a ser felices hasta que nos olvidamos de nosotros mismos. Suena muy duro y muy difícil, pero Dios sabe que necesitamos desprender el egoísmo, y lo hablábamos en el episodio anterior. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfocarnos más en los demás, y hay algo muy importante que sé que Dios me lo ha enseñado mucho en el matrimonio y lo quiere enseñar a todos, es, qué nota volvernos más dadores que recibidores en todos los sentidos. O sea, siempre tenemos que pensar que nunca podemos dar más que Dios. Incluso si en este momento nosotros podemos decir, pero es que estoy dando y mi esposo o mi esposa solo recibe y recibe, ten la seguridad de que Dios siempre te va a cuidar y va a bendecir esa obediencia. Porque nos cansamos de dar, pero eso es obediencia a Dios. Y no hay un hasta cuándo, no hay una lista de chequeo. Entonces créeme que hay muchas cosas que Dios nos regala, y en Gálatas 6:7 hay una maravillosa promesa que dice, no se engañe, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces yo creo que cuando nos dedicamos a dar nuestro tiempo, pues
Dios también encuentra la forma de bendecirnos. Y créanme que he visto cuando hago eso, pues yo también soy humana y también nos cansamos a veces, pero cuando Dios dice y esa es la recompensa y tú empiezas a ver cómo tu matrimonio cambia, créanme que es un gran regalo que Él nos puede dar. Qué bueno, Juli. Juli, hablando un poco de los propósitos que Dios tiene para los diferentes matrimonios, ¿tú cuál crees que es lo que frena ese cumplimiento del propósito en los matrimonios o de los propósitos que hay en un matrimonio? ¿Qué puede estar frenando esos propósitos? Pues yo creo que hay varios elementos que lo pueden frenar. Primero, sin el amor de Dios en el matrimonio, pues ya lo sabemos, nada podemos hacer. Y yo creo que otro tema que es vital, importante, y créanme que voy a ser muy reiterativa en esto, es el perdón. O sea, el perdón en el matrimonio es una base fundamental. ¿Por qué? Porque debemos perdonarnos todos los días. No siempre vamos a hacer cosas que le agradan al otro. No siempre vamos a estar como que cuando uno dice un dicho acá, perita en dulce. Entonces, siempre es importante que nosotros nos podemos dar perdón y en lo especial, no solo en mi matrimonio, sino en mi relación con Dios. Créanme que para mí el versículo de 1 Corintios 13 ha marcado como un antes y un después, no solo en mi vida, sino en la de mi matrimonio. Porque me recuerda que no somos envidiosos, que no somos groseros, que no nos enojamos por cualquier cosa, porque Dios lo menciona ahí, que no estamos recordándole al otro cuántas cosas malas ha hecho todo el tiempo, que no aplaudimos lo malo, sino que siempre trabajamos con la verdad. Y sé que Dios no lo dice porque Él sabe que lo podemos hacer y es el que ama, es capaz de aguantarlo todo. Somos capaces de ver al otro con amor, de saber decirle a Dios, aquí estoy, este es tu propósito. Y también hay algo muy lindo que lo hago en intimidad con Dios y que la verdad espero que les sirva a todos, es cómo vemos al otro con esos ojos de Dios. Porque en los ojos humanos a veces vamos a querer tirar la toalla, a veces vamos a decir, no quiero hacer más, porque esto. Entonces, el pedirle ese amor que Él nos da por el otro, para mí es la base de poder, pues, cómo hacerlo. Yo creo que también otra parte muy importante, y la verdad sonrío porque creo que Dios me ha enseñado mucho eso, y es, yo creo que cada uno toma la decisión de si se enoja o no. Y en el matrimonio, yo creo que eso sí que es delicado. O sea, dejarnos de hablar, por ejemplo, decir, no le voy a hablar más hasta que el otro dé el primer paso. La verdad es dejar entrar cosas al matrimonio que no son de Dios. Y eso no solamente nos aleja de Dios, sino que hace un acantilado en nuestra relación. Ya les he dicho, podemos tener desacuerdos, claro que sí, pero siempre hay que ser agradables. Y recordemos que Dios siempre dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, y eso es vital. A veces van a haber diferencias que cuestan más reconciliarse, pero recordar que Dios está ahí y que Dios puede sanar, Dios puede hacer, Dios hace posible lo imposible. Entonces creo que eso hace parte. Juli, ¿alguna vez de los primeros años en los que yo empecé a caminar con Dios, le preguntaba a una amiga muy especial cómo hacer? Porque digamos que los momentos en los que Luigi y yo estábamos, digamos, o que teníamos para compartir en la casa durante la semana, era en la noche después de trabajar, donde normalmente estábamos más cansados y donde la emocionalidad se prestaba para que tuviéramos discusiones con mayor frecuencia. Y se acercaba pues muy rápido la hora de dormir. Entonces, digamos que las emociones eran... Más cansancio que emocionalidad. Las emociones eran muy difíciles de controlar ya tan cerca a la hora de irnos a dormir. Entonces, lo que pasaba era que pues nos acostábamos enojados, dándonos la espalda y pare de contar y hasta mañana. ¿Qué les recomendarías a las parejas en las que ocurren esas situaciones? Porque acostarse enojados molesta, pero creo que le duele más a la carne pedir perdón y buscar una reconciliación cuando la discusión estuvo tan reciente. Lauri, mira, hay algo y es por eso digo que se vuelve un acantilado, porque en la noche el enemigo va a usar para decir, me miró así y a mí se me había olvidado, entonces es como la llaga, o sea, le estoy echando mucha sal. Entonces empiezo como que, ay, y se me olvidó que puso la puerta de tal forma, la tiró, no la tiró. Entonces yo creo que así, por más cansancio que tengamos, necesitamos en serio hablar con Dios. Hay algo que a mí me funciona y es, primero me tengo que encerrar con Dios, puedo tener sueño, puedo estar cansada, pero eso no es negociable. O sea, no es negociable ir a decirle a Dios, aquí estoy, hey, ¿qué hacemos? Y puede que el otro
no cambie en esa misma noche, pero créeme que yo, que estoy yendo ante Dios y poderlo hacer, eso sí trae paz, porque siempre va a haber uno que dé el paso valiente, porque el perdón, lo hemos hablado, el perdón no es como, la voy a perdonar siempre, sino que es un paso que damos por decisión. Entonces yo creo que lo primero es, nos tenemos que esforzar en dar el paso, en ir, voy, oro. Es difícil. Sí, no es fácil, pero yo siempre pienso que si Dios está en momentos así, no podemos permitir eso, porque al día siguiente igual vas a entrar en la misma rutina. O sea, te vas a levantar, tienes que irte a trabajar, ya no van a tener tiempo, y tú vas a seguir maquinando miles de cosas hasta que se puedan ver. Y alimentando más esa herida que muchas veces uno se va imaginándose cosas, va pensando más cosas y va envenenándose más, por así decirlo, y eso antes, a la final, va a terminar cargando y volviendo más grande el problema. O peor aún, no se trata el tema, lo pasamos por alto y se vuelve de esos temas prohibidos de los cuales nunca se habló y algo tuvo que haber detonado la discusión y empieza esto pues a cargar como la situación. Lauri, creo que eso es un gran error, o sea, tocas un tema y es que primero hay que pedirle a Dios, por eso es que Dios nos dice, airaos pero no pequéis, y cuando Él menciona eso es sí, pues podemos estar disgustados, pero yo peco cuando puedo maltratar al otro, gritarle al otro. Entonces yo creo que ahí, por eso también es importante que Dios esté, o sea, no es negociable. O sea, si le soy franca, creo que no es negociable poder orarle a Dios, que haya un corazón dispuesto para poderlo hacer y que dé el paso de traer esa paz que tanto Dios quiere en el A matrimonio. mí me parece importante tener una intimidad individual con Dios. Me refiero a intimidad, orar y incluirlo pues en todo lo que tú hagas en tu día a día, porque muchas veces pasa que cuando tú tienes esos momentos de enojo, de rabia, difícilmente llegas a pensar en orarle a Dios, sino que tú simplemente tomas la decisión de enojarte o tomas un acto de rabia que a la final no está, digámoslo así, dirigido por Dios, sino que por la misma rabia, y antes el problema se convierte mucho más grave de lo que está en el momento. Entonces es muy importante, y hago énfasis en esto, de tener una relación personal con Dios para que dentro de la solución del problema que estés teniendo, lo primero que tú pienses es orar para tener claridad y tomar decisiones con más calma, o que haya paz. Sí, ¿cuántos matrimonios se dañan porque uno de los dos en un momento de rabia tomó una mala decisión e hizo algo que fue peor? Y eso pasa mucho. Sí, igual yo creo que es importante que después, cuando ya menguen nuestras emociones y pensamientos, hay que hablarlo. O sea, si estamos en una relación en Dios, hay amor, hay respeto, hay comunicación, no hay que tener miedo. Y de eso parte la base de una relación, o sea, hablemoslo porque es lo mejor que podemos hacer para ello. Y sé que Dios va a respaldar, no siempre va a ser como esperamos, pero sí como Dios quiere. Y de eso finalmente siempre sale algo bonito cuando se madura más en la pareja y en la fe. Así es. Juli, cuéntanos una historia que te haya permitido ver la mano de Dios obrando en este tema de tu matrimonio. Bueno, creo que la mano de esto es muy especial, pues porque Dios ha trabajado mucho el tema del perdón y la alegría en nuestro matrimonio. Y es que un día, pues mi esposo y yo tuvimos una diferencia. Yo sabía que Dios no quería que estuviéramos así, la verdad. O sea, yo decía, pues he orado, o sea, nos acostamos así enojados, se los digo, porque somos humanos, no todo es perfecto. Oraba, y la verdad no llegaba paz. Ese día se me hizo eterno, porque la verdad, pues como que no hablábamos mucho. Yo lo único que hacía era, necesito que Dios esté aquí, orar. También aquí doy gracias a mis hermanitas en la fe, que las quiero y las adoro con todo mi corazón, porque son una base fundamental para hablarte desde lo que Dios quiere, porque el mundo te puede decir, no le hable, no haga esto, váyase, no. Entonces era orar, y ese día mi esposo y yo estábamos en lugares de la ciudad donde vivimos, en lugares distintos. Básicamente yo debía cruzar media ciudad para poder llegar como a encontrarme con él. Sí. Miren, Dios es tan perfecto, o sea, creo que esto lo recuerdo siempre con mucho amor, y sé que mi esposo también lo recuerda pues con mucho amor, y es que mi esposo llegó en un medio de transporte distinto al que yo llegué y llegamos a la misma hora, o sea, era
exactamente a la misma hora como que nos cruzamos y yo seguía orando y yo, ay no, pues porque es normal como que bueno, vamos a seguir orando, ¿qué va a pasar? Silencio incómodo y tensión. Sí. Fue muy chistoso porque cuando yo me bajé del carro en el que iba, sobre el vehículo de mi esposo había una paloma. Yo veía que mi esposo intentaba moverla y moverla, la paloma no se iba. Resulta que cuando yo me bajé, lo miré a los ojos y le dije, Dios quiere traer paz a este matrimonio. Y la paloma se fue. O sea, la paloma en ese momento estaba aferrada y cuando mencionamos esas palabras se fue. Y mi esposo de manera hermosa en ese día había llevado un regalo especial para mí. Entonces miren que la oración se hace muchas cosas, o sea, trae bendición. Yo no estaba esperando, sé que tal vez mi esposo tampoco estaba esperando que yo lo hiciera, pero aún así lo hizo. Y ese día pues ya obviamente nos abrazamos, estábamos felices, hubo reconciliación, hubo perdón y mucho amor. Espectacular, a mí esa historia me encanta porque creo que pasó hace algún tiempo, pero fue muy evidente ver la mano de Dios ahí obrando en ustedes. Y yo creo, Juli, que es muy importante enfatizar lo necesario que es la oración de los esposos y las esposas los unos por los otros. Miren, esto es vital y yo quiero hacerles una invitación muy especial a todos los esposos y a las esposas para que oremos los unos por los otros. Muchos dirán, no, pero es que yo lo hago cada día. Y se los decía al inicio, la Biblia dice, somos un solo cuerpo y una sola carne. Y yo lo he vivido de esa manera. Hubo un momento donde Dios en algún momento me ha pedido, pues como en mi lugar secreto para orar, que tomaras el lugar de mi esposo. Muchos dicen, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué hago? Sí, es entrar a ese lugar secreto y decir, pues cada uno diga el nombre de su esposo y es, yo aquí estoy como esa persona y te estoy orando. Puede que haya muchas cosas que no conozca, pero estoy tomando ese lugar. Entonces, yo creo que hacer eso, yo lo hice, pues, y créanme que sin conocer muchas cosas, Dios solo sabrá qué hay en ese corazón, pero eso trae bendición. ¿Por qué? Porque nos puede dar revelación como esposas, nos puede estar mostrando qué está viviendo nuestra pareja, nos puede mostrar si hay luchas, si hay batallas, si hay dificultades. Entonces, créanme que es una bonita manera de interceder por mi esposo ante Dios como uno solo. Y pruébenlo. Yo creo que Jesús siempre nos ha enseñado que hay que experimentar. Invítanos a probar. Y cuando uno experimenta, pasan cosas. Así es. Yo quiero contar que alguna vez estábamos en un retiro y yo sabía que en una charla específica a Luigi le iba a dar mucho sueño y que él iba a empezar a bostezar y a mí me empezaba a dar como una rabia y un desespero porque para mí era un deleite poder escuchar esa charla y verlo bostezar era desesperante. Y en medio de ese retiro recordé esas palabras, Juli, que alguna vez me dijiste y empecé a orar con autoridad. Literalmente decía, yo como Luigi, en el nombre de Jesús, echo fuera toda pereza, cansancio, sueño y oposición para escuchar esta charla. Y se hace en el nombre de Jesús, amén. Lo dije mentalmente y Luigi instantáneamente dejó de bostezar. Empezó súper concentrado y funcionó. Y en cosas tan simples, ver la mano de Dios nos lleva a atrevernos a hacer cosas, yo creo que ante nuestros ojos y en nuestra racionalidad pueden ser más difíciles, pero para Dios no hay nada difícil ni imposible. No, Laura, algo que Dios a mí también me ha mostrado es no sé si es la palabra adecuada, es la instantaneidad que Dios tiene cuando uno le hace le hace una oración, porque es como pedirle algo y que justamente en ese momento como que cambia todo y es como, wow, o sea, Dios es muy grande cuando tú de corazón, pues Dios sabe, no son obras, sino también es el corazón, o sea, Dios conoce muy bien la intención con la que lo estamos haciendo y recibir ese respaldo en el matrimonio, créanme que es muy rápida la respuesta de Dios cuando de corazón lo estamos haciendo. Súper, Juli. Juli, ¿cuáles son o cuáles serían esos mensajes claves que esperas que los matrimonios se lleven hoy? Pues mira, espero que Dios toque muchos corazones y que queden muchos mensajes, pero yo podría resumirles como el primer propósito es reflejar la imagen de Dios. Los matrimonios deberían de reflejar a Dios, ver quién es Él, y a veces lo vemos muy imposible, pero es que reflejar a Dios es tener una palabra amable, es hacer un gesto desinteresado por el otro.
Entonces, eso para mí sería lo primero y vital de cómo mostramos a Dios en la cotidianidad. El segundo es, sean uno, disfruten del otro. La Biblia claramente señala este propósito y es el completarse mutuamente. Oren como si fueran su esposo o su esposa y van a haber bendiciones. El tercero, den más que recibir. Hagan siempre esas cosas bonitas que el otro no espera. Despójense del egoísmo y sean valientes en su matrimonio. Y por último, no es menos importante, antes creo que es demasiado importante, es perdónense siempre y ámense mucho. Yo creo que el más importante, Juli, el matrimonio sobre la roca. De hecho, vamos a hablar, tenemos un episodio preparado netamente del perdón, sabiendo la importancia que tiene, no solo en el matrimonio en general, pero en el matrimonio el resultado y lo que pesa y lo que construye hacerlo. Incluso hay un quinto propósito, y creo que es el más importante de todos, y es un matrimonio en la roca firme de Jesús puede hasta con los vientos o tormentas más fuertes, y ese es el más importante. Súper. Tristemente hemos visto muchos matrimonios a nuestro alrededor desmoronarse por situaciones que, la verdad, aparentemente no valen la pena. Pero cuando la base es tan débil, cualquier cosa pues los derrumba. Juli, invitaciones que quieras hacerles a los matrimonios. Bueno, pues la verdad creo que una es esa. La primera es inviten a Jesús. O sea, Jesús tiene que ser el centro del matrimonio. O sea, que traiga unión, que traiga amor, que nos acerque a Dios, que nos lleve al Padre, que su Espíritu Santo nos llene de muchos dones y regalos para poder traer tantas cosas lindas al matrimonio. Yo quisiera también que en algún momento podamos tomarnos como una pausa y que podamos poner como nuestra mente en la dirección de dar en lugar de recibir. Nos cuesta mucho, pero eso no es imposible y Dios puede hacer todo. Yo creo que es importante pensar a propósito en algo que puedas hacer por tu esposo que sea una bendición. En este caso, yo aquí vengo como esposa, pero a los esposos también les digo lo mismo. Qué lindo que hagan cosas hermosas por sus esposas. Eso va a llenar de mucho amor la relación. Cuando nosotros nos vamos a tomar el tiempo para mejorar nuestra vida, vamos en serio a experimentar felicidad. Recuerden, les dije, no son rosas y peluches todo el tiempo, sino en serio. Pero de vez en cuando, los detallitos de novio. Tenemos una amiga que tiene un noviazgo y nos deleitamos en ese noviazgo porque vemos los detalles, la coquetería. Eso no lo olviden, no lo olviden. Yo creo que ahí sí puedo hacer una anotación porque creo que soy un poco diferente de los peluches y demás, pero creo que hay algo hermoso y mi esposo lo sabe. Y es que hay unas maneras muy especiales donde él sabe que yo me siento amada. Y siento que él también sabe en qué momentos le estoy gritando, diciendo también lo mismo. Entonces, tómense también ese tiempo de cómo la otra persona se siente amada. No todo el tiempo tenemos que ser como una miel y te amo. Perdónenme, pero esto lo digo con mucho respeto. No todos debemos de ser así. A veces exigimos mucho y esa es otra invitación. Entiendan cómo es el amor que le da el uno al otro. Y no busquemos como que, ay, pero es que aquel otro le hace a su esposa no sé qué. No, no se comparen. Amen su matrimonio, o sea, amen su individualidad, amen como son los dos siendo uno. Y créanme que yo creo que haciendo todas estas cosas y obviamente poniendo a Dios primero, por sobre todas las cosas, van a disfrutar mucho y estarán de la mano del propósito que Dios quiere como familia para todos nosotros. Maravilloso, me encantó. Gracias, Juli, qué rico tenerte acá. Para nosotros era muy, muy importante contar con tu testimonio, contar con tus aprendizajes. Creo que es muy valioso para todas las personas que nos escuchan, estén o no casadas. Y bueno, oremos para cerrar. Entonces, Señor, te damos gracias por cada matrimonio. Hoy queremos pedirte que seas tú la roca firme, la base. Encomendamos a ti todas las personas, Señor, que están sufriendo matrimonios que se están desmoronando. Te entregamos, Señor, todos aquellos matrimonios que se están formando, todos aquellos proyectos que tú tienes y planes con tantas parejas en el mundo, Señor, para que tú te pongas en primer lugar. Que sea el perdón la base que permita que los matrimonios maduremos en la fe y caminemos de tu mano.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué dirías tú para cerrar? Bueno, yo quiero darle gracias a Juli, que lo iba a decir ahorita, pero querías orar y te dejé. Muy bien. Nos hace muy feliz, Juli, de que hayas sido nuestra primera invitada y que hayas hablado de este tema tan importante. Y siento, escuchándole el primer episodio, que ha sido demasiado constructivo, incluso hasta para nosotros que hemos estado acá de este lado, ya escuchándolo. Ujú. De verdad que muchas gracias y esperamos tenerte acá de nuevo y ojalá con tu esposito que pueda estar dándonos pues como ya la parte de él. Sabemos que en algún momento Dios tendrá a Jorge con nosotros y nos hace también muy feliz para eso. Claro que sí, no, gracias a ustedes, créanme que esto también es un regalo que Dios toma para mí, toma para mi esposo, para nuestra familia, y solo le pido a Dios que esto sea de mucha bendición. Esto ha sido construido, la verdad, con mucho esfuerzo, pero con mucho amor y respaldo de Dios. Entonces, ojalá me vuelvan a invitar. Esto para mí me gustó mucho, qué rico, y no, nada, que sea de mucha bendición para todos ustedes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acompañándonos en este episodio una vez más. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @El Tercer Hilo Podcast en Instagram. Nos pueden encontrar en YouTube también como El Tercer Hilo y en las demás plataformas de streaming nos pueden escuchar. Nos vemos en el otro episodio. Hasta luego. Chao. Chao.